Javier, bienvenido. Me da mucho gusto que estemos aquí platicando y arrancando o armando la segunda temporada de este podcast. Muchas gracias por invitarme, César. Encantado de estar aquí y poder participar en este proyecto tan padre. Gracias. Javier, me gustaría que me platiques un poquito pues de quién eres tú y qué es lo que haces para que todos los que estén escuchando esto pues se den una idea, como una introducción. Sí, soy diseñador a secas, tengo más de 25 años de carrera, tengo un estudio de diseño que se dedica a la creación de identidad, y por otro lado pues he recorrido o he dividido mi atención profesional en diferentes áreas como carteles, ilustración, y últimamente estoy tratando de desarrollar una línea o desarrollar mi parte artística. Okay. Y maestro. Y maestro y docente, casi ya 24 años dando clases. O sea, esto siempre ha estado a la par, además. A la par, recién me gradué, me ofrecieron el trabajo de dar clases en la universidad y tengo 24 años ya dando clases. ¿Y ha sido complejo ser maestro y ejercer profesionalmente? No, yo creo que no. Fíjate que siempre ha sido un oasis ahí a la mitad de la semana o al inicio de la semana, siempre ha sido un gran oasis y me ha permitido, esto va a sonar así un clichesazo, pero la verdad es que me ha ayudado a mantenerme actualizado, claro, vigente, y conectado con los jóvenes. O sea, yo creo que para mí sí ha sido una gran herramienta, porque siento que si yo no estuviera dando clases todavía y no hubiera recorrido estos 24 años dando clases, quizás mi forma de pensar y mi narrativa y mi entender de la actualidad no sería el mismo. ¿Y tu portafolio? Y mi portafolio, totalmente, seguramente. Y la gente que ha participado en el estudio, muchos de ellos han sido mis alumnos, que después de ser mis alumnos han querido colaborar conmigo, y ha pasado gente talentosísima, maravillosa, que ahora muchos de ellos, bueno, no muchos, pero algunos tienen muy buenos estudios aquí en Guadalajara. Cuando decidí meterme a estudiar saliendo de la carrera, yo había llevado un área de diseño gráfico en la prepa y pensé que ya con eso lo tenía lleno, ¿no? Sí. Entonces decidí meterme a comunicación, porque dije, bueno, tengo la parte de diseño, meto la parte de comunicación. Por ahí no había escuelas como de dirección de cine en Guadalajara en ese entonces, y entonces dije, bueno, esta carrera tiene algo, ¿no?, que me puede dejar. Hay video, hay guionismo, hay algo de cine, tal. Entonces dije, bueno, a lo mejor por aquí, ¿no? Pero tuve un maestro que me influenció muchísimo, Alfonso Toledano, él daba la clase de comunicación visual y nos daba también apreciación de cine. Y entonces siempre que nos pedía tareas me decía, tú no estás en el lugar adecuado, tú te tienes que ir a diseño. Y entonces, y yo disfrutaba mucho la carrera de comunicación, pero la sufría mucho, porque se trataba todo el tiempo de estar escribiendo, ¿no? Escribiendo. Entonces, no me iba mal, pero sí Alfonso Toledano me hizo como ver, me dijo, güey, tu talento nato no está aquí. Entonces, o sea, sí está en comunicación, sí, pero más en comunicación gráfica. Es correcto. Que en comunicación como tal. Es correcto. De hecho, en ese entonces se usaba mucho el término de comunicación gráfica, que ahora se ha perdido, ¿no? Y que yo creo que lo hemos perdido pues, de una mala forma, porque seguimos siendo comunicadores gráficos. Claro. Solamente que ahora creo que se ha malentendido, muchos términos están creo que malentendidos, y esa parte de haber estado en comunicación me hizo apreciar mucho la palabra también, me hizo apreciar mucho esta relación pues afectiva con el cine, ¿no?, también que tengo, pues me hace apreciar mucho las historias, las narrativas, las palabras. Entonces a mí me encanta todo eso, y es como que uno de mis chicos que en algún momento trabajaba conmigo, de mis colaboradores, me decía, es que tú eres un comunicador de closet. Entonces decía, pues sí, soy un comunicador de closet, ¿no? Comunicólogo también les dicen, ¿no? Sí, y bueno, me cambio la carrera de diseño. El primer trabajo formal que tuve fue José, un ilustrador, un gran ilustrador de aquí de Guadalajara.
de toda esta, ¿no? De este amigo de Gis y de Trino y de todos ellos, lo invitaron a hacer toda la campaña de promoción del voto de senadores y diputados. Yo estaba en tercer semestre. Okay. Y él dijo, no, pues es que yo no soy diseñador y además parecía trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces él me recomendó a mí. Entonces ahí voy yo y me entrevistan y me dicen, no, es que nos surge, ya tienes la chamba, si vienes recomendado por José, ya tienes la chamba. Y les dije, ok, padrísimo, pero pues ¿cómo está la cosa? No, pues entras a las 8, sales a las 2 y así, ¿no? Le dije, no, espérame, pues yo estoy en la universidad, ¿no? Entonces yo puedo venir el lunes de 4 a tal hora, el martes puedo venir tanto tiempo, y me dijeron, no, es que nos surge que se acabe esta chamba. Entonces les dije, bueno, yo puedo así. Me dijeron, bueno, tú te comprometes a hacerlo. Le dije, yo me comprometo a hacerlo, pero a mis tiempos, ¿no? Y invité un par de amigas de la carrera a que me ayudaran, y bueno, llegábamos ahí a la hora que podíamos, ¿no? Llegábamos a las 4 de la tarde, salíamos a las 3, 4, 5 de la mañana a veces, el cuate de la entrada del poli pues ya nos abría, nos cerraba, ¿no? Que estaba cuidando ahí lo que era el Consejo Electoral de Jalisco en ese entonces. Que poco se habla de este sacrificio o de este esfuerzo que se tiene. Normalmente nos toca ver a los diseñadores en conferencias ya como el éxito logrado, ¿no? Y que pues todas estas historias que me dices, oye, yo tuve que vincular la escuela con el trabajo, llegar a las 4 y salir a las 4 de la mañana, eso nadie lo cuenta, ¿no? Nadie cuenta qué hay detrás del diseñador, sí, o detrás de los proyectos, que me parece que es lo más interesante de conocer, porque pues estar yendo a la conferencia o hablar nada más del producto terminado y presumirlo, sí, pues te deja nada más como en una zona, pues sí, como decías, de la magia o pues del aplauso, pero pues hay que conocer también esa parte del sacrificio, del esfuerzo para lograrlo. Sí. También es una época en la que estás súper entusiasta, ¿no? Bueno, los que quieren hacer diseño y o sea, les gusta hacer esto, pues estás muy entusiasta y agarras todo lo que te ofrezcan, ¿no? Y con tal de hacer, ¿no? Con tal de estar ahí, de hacer algo, de empezar a hacer. Hay una parte que me faltó y que por reconocimiento, yo pude agarrar este trabajo en tercer semestre porque en primer semestre me dio clases Javas, José Antonio Vaz, de los pocos diseñadores gráficos, ¿no? Que había en ese momento en Guadalajara. Y él fue mi maestro y me dijo, oye, ¿te quieres venir al estudio a aprender? Y yo le dije que sí, fue muy generoso. Y ahí aprendí a usar los programas, ¿no? Aprendí a usar el Photoshop, aprendí a usar el Illustrator. ¿No te tocó pasar por Corel? Me tocó pasar por Corel, claro. Yo sabía usar, bueno, el Corel lo aprendí yo más bien ahí picándole a la computadora y tal, ¿no? Pero ya con Javas, pues aprendí a usar un poco más. Creo que todavía con Javas usábamos el Corel, pero sí usábamos el Photoshop. O sea, era como ahí medio Corel e Illustrator. Sí, porque el Corel para la preprensa, ¿no? Siempre fue una herramienta más poderosa en términos de impresión, pero creo que en términos creativos, pues Illustrator siempre estuvo como de este lado, ¿no? Sí, bueno, sí, tienes toda la razón. Ya me acordé porque después mucho tiempo después entré a una agencia y me preguntaron si sabía usar Illustrator y yo me acuerdo que no sabía, o sea, que no lo dominaba. Y dije, bueno, pero va a ser parecido al Corel. Entonces yo dije, sí, lo sé usar, ¿no? Y ya aprendí ahí sobre la marcha. Y en aquel entonces me acuerdo que el Photoshop que tenía Javas, pues era de una capa. Sí. O sea, entonces estaba también divertido en ese entonces. Y gracias a eso pude agarrar el trabajo que me recomendó José. Me fui luego a trabajar con mi tío. Trabajaban para Sony en ese entonces, haciendo todas las tiendas. Había todas estas tiendas, ¿no? De Sony Mobile, Sony Shop, Sony, ¿no? Una cantidad de líneas que tenían divididas en diferentes espacios de venta. Y le empecé a ayudar a Mauricio Lara, mi primo, a hacer estos layouts, ¿no? En planta para acomodar todo el mobiliario que ellos habían diseñado, ¿no? Sí, seguía siendo estudiante en esto. Seguía siendo estudiante y una parte de la carrera estuve yendo con ellos a trabajar ahí por hora. O sea que prácticamente iniciaste en tercer semestre, bueno,
Inicié antes, acabando el primer semestre con Javás. Ahí empezaste como a trabajar profesionalmente. Pues yo digo que con Javás fue más un acto generoso de él, de dejarme estar, ¿no? De dejarme estar ahí y dejarme picarle a las máquinas. Y siguió este proyecto y me imagino que hubo más proyectos que combinaste siendo estudiante. Sí, este proyecto que estaba ahí con ellos haciendo, ahí aprendí a usar un programa de más o menos como de planos y de renders muy sencillos y tal, y me tocaba hacer la distribución del mobiliario de las tiendas que ellos ya habían diseñado, pero pues acompañaba, ¿no?, a ir a las carpinterías, revisar la producción de los muebles, de las vitrinas, aprendí un poco de materiales, aprendí un poco de cómo hacer mobiliario, no hacía a profundidad, pero yo creo que aprendí más ahí que lo que aprendí en la universidad, ¿no? En cuestión de mobiliario, en cuestión de usar estas herramientas, tal, ahí fue más que las aprendí, ¿no? Y ya cuando terminas la carrera, ¿ya decidiste empezar tu propio proyecto o entraste a agencias? No, entré, o sea, siempre empecé a trabajar así como, pues que me ofrecían una chamba acá, ¿no? Siempre trabajaba, trataba de agarrar, era muy difícil porque los horarios en el ITESO eran terribles, ¿no? Pero entonces me decían, oye, este lugar tiene trabajo, para que los apoyes en vacaciones. Entonces me iba yo a full, me metí a trabajar en algún lugar a full, a veces en diseño, a veces no, o sea, a veces en lo que pudiera para pagar la reinscripción de la escuela, no necesariamente algo vinculado, pero sí trataba yo que hubiera esa vinculación, ¿no? Trabajé en una agencia, pues no sé si podría llamarse la agencia, pero es un cuate que fue que aquí en Guadalajara el primero que se le ocurrió poner estos camiones, ¿no?, de los urbanos que los llenaban de publicidad, se llamaba Truck Vision. Y entonces ahí también me metí a trabajar un tiempo con ellos. Diseño publicitario hacía los artes de las rotulaciones. Exacto, hacía los artes de las rotulaciones de los camiones que andaban ahí por la ciudad. Y era ¿Alguno que recuerdas, algún proyecto de esos? La rotulación de... Sí, pues es que hacíamos muchos, pues más bien los contrataban las marcas, y las marcas curiosamente lo que uno nunca se imagina, ¿no? Me acuerdo por ejemplo que hicimos algo para Oreo, ¿no? Me acuerdo que hicimos algo para Special K, o no me acuerdo, era un cereal, estos de supuestamente ligeros, no sé qué. Claro. Entonces me acuerdo que yo pensaba, bueno, esto debe de venir con instrucciones o algo, no, pero de repente planteábamos nosotros las ideas ahí, y no había ninguna guía, ningún lineamiento, era vamos a ver si les gusta, y sí, generalmente pasaban y ahí veías luego el diseño que pasaba, ¿no?, en la calle, y dices, mira, ese lo hice yo. Sí, ¿no? Que esa es una muy buena experiencia, ¿no? Ver tu trabajo ya aplicado en un espectacular, un periódico, no sé, donde sea, pero ya ver el real y topártelo como usuario, no buscarlo tú, ¿no? Que vas en la prepa me pasó una cosa chistosísima, bueno, ahora me parece chistosa, ¿no? Sí. Que un amigo mío que se llama Ramiro Escoto, trabajaba en medios, ya le encantaban medios y tal, y no sé qué, y entonces me dice, oye, es la pelea de Julio César Chávez y Megacable, pues era una cosa así nueva, ¿no? Entonces van a vender el evento por pago por evento. Todas esas cosas eran nuevas, ¿no? Sí. Pero entonces no hicieron la publicidad para el periódico, entonces necesito que me ayudes con eso. Y entonces, bueno, en una tarde hice una cosa espantosa, ahí con estilógrafos, tintas, pinceles, letraset, no sé qué, y se fue, pero él llegó, lo recogió, lo llevó a prensa y se publicó, ¿no? Y los de Megacable me dijeron, no manches, ¿a poco de veras vas a cobrar por eso? Y yo dije, no lo cobro, pues, o sea, porque yo sí pues, sí me sentía penado, ¿no? En ese momento me dio tanta pena que ni quise guardar el periódico. La verdad es que ahorita me encantaría tener una copia de eso, ¿no? Sí. Y de ver la porquería que hice en ese entonces. Pues debe estar por ahí en algún registro, ¿no? En algún registro puede ser que sí. Habrá que echarse un clavado. Habrá que echarse por ahí un clavado. Yo no tengo mucho tiempo de irme a meter una hemeroteca, pero cuando tenga tiempo lo haré. El último semestre me metí a trabajar con ellos y era GM Comunicación Gráfica de Gerardo de la Mora, y me quedé con ellos un rato. Estuve con ellos yo creo que unos 3 años, contando
desde que salí de la carrera. Y me pasó algo ahí yo cuando nos íbamos a graduar, nos preguntaron, ¿no?, que quién quería que fuera nuestro padrino de generación. Entonces yo dije que si podíamos escoger a cualquier diseñador, ¿no? Y me dijeron que sí. Y era Felipe Covarrubias el director. En ese entonces no habíamos llevado tan buena relación, pero luego sí nos hemos aprendido a querer mucho. En ese entonces Felipe lo sintió como un reto, ¿no? Como si yo lo hubiera retado a que trajera a alguien de fuera, ¿no? Le dije, tiene que ser alguien de Guadalajara, alguien del ITESO, y me dijo, no, el que tú quieras y yo me voy a encargar de traértelo. Y dije, bueno, pues entonces yo escribí en mi hojita Javier Mariscal, ¿no? Y la doblé. Y entonces mis compañeros, que muchos pues no les gustaba tanto a lo mejor este tema, no sé, estaban en la carrera pero no lo vivían de la manera en la que yo lo vivía. Y para mí Javier Mariscal era como un héroe, ¿no? Porque pues hacía diseño gráfico, ilustración, monero, hacía muebles, hacía espacio, ¿no? Entonces para mí él era como, o sea, cuando yo me metí a estudiar diseño al ITESO decía, pues ese es mi ídolo, ¿no? Mi guía a seguir, porque él está haciendo de todo. Y eso es lo que a mí me gustaba, ¿no? Como poderme meter en diferentes áreas del diseño. Que a muchos no les gusta. O sea, yo comparto esto que mencionas, porque también me pasó que con colegas o compañeros, o sea, sí les gustaba el diseño, eran buenos en el diseño, pero como que no se involucraban en conocer el trabajo de los demás, o los nombres, sí, o quién lo hizo, sí, o por qué lo hizo así. Sí, sí, sí. Y era como no sé, más allá de decir que estaba bien o mal, creo que vivían el diseño de manera distinta. Yo pienso que sí, pero también pienso que cuando tomamos la decisión de qué estudiar, muchas veces no sabemos qué es lo que queremos. O sea, tenemos 18, 19 años, es muy difícil saber qué es lo que quieres. Y por otro lado, yo pienso que, o sea, bueno, es importante tomar la decisión de qué vas a hacer en tu carrera profesional, ¿no? De lo que quieres estudiar en ese momento, pero también es bien importante elegir la universidad. Y en ese entonces a mí no creo que me diera la cabeza para eso, ¿no? Sí. Y a muchos jóvenes yo creo que no les da. Entonces, por ejemplo, yo acabo de estudiar en el ITESO. No, me meto al ITESO, pero me doy cuenta, ¿no?, que cuando entro a dar clases al ITESO, que la mayoría de los chicos se meten al ITESO más por querer estar en el ITESO, sí, ¿no? Es más, pesa más la marca ITESO que decir, oye, me quiero meter aquí en esta carrera. Y entonces yo estoy dando clases por Felipe Covarrubias, que me invitó, recién egresado, me invitó a dar clases. Y ahí me hizo un planteamiento donde me dice, oye, pues quiero que te vengas a dar clases. Yo siempre he sido súper tímido, ¿no? Yo era de los que cuando tenían que exponer en clases me sudaban las manos, me dolía el estómago, tartamudeaba. Sí. Y entonces le dije, no, muchas gracias, le dije, te lo agradezco, pero no creo que sea para mí dar clases. Y me dijo Felipe, mira, yo sé que tienes un crédito, que debes mucho dinero. Entonces me dijo, la única manera en la que vas a poder acabar este crédito pronto, de una manera saludable, pues es entrando a dar clases. Y todavía en ese momento le dije, déjame pensarlo. Y en ese momento se te quitó lo tímido. No, fíjate que todavía le dije, déjame pensarlo. Y entonces me dijo, pues, me dijo, todavía lo tienes que pensar. Me dijo, pues te doy, creo que era un lunes, me dijo, te doy el miércoles a las 8 de la noche, me ves en el Salón Veracruz. Si no apareces ese día a las 8 de la noche y me dices que sí, no pierdes la oportunidad y no vas a nunca trabajar dando clases en el ITESO. Le dije, bueno. Y ya, claro, haciendo números y tal, ¿no? Porque nunca te lo plantean así cuando entras a la universidad, con esa claridad, ¿no? Te dicen, oye, cuando llegas te abren los brazos y te dicen sí, bienvenido, claro, ¿no? Sí, te dicen, oye, no tienes lana, no importa, aquí hay facilidades para que puedas estudiar, ¿no? Pero ya cuando acabas, pues la realidad es otra. Entonces, gracias a eso me pude meter al ITESO, gracias a eso, pude pagar el ITESO, fue darme cuenta a través de dar clases que los diseñadores que se meten muchas veces se meten porque quieren vivir la experiencia de estar en el ITESO, y luego en clases te dicen, oye, pero es que a mí no me gusta el diseño gráfico, ¿no? Yo me metí aquí porque quiero aprender industrial. Les digo, sí, pero es que te metiste a una escuela que tiene una carrera de diseño, así, sin apellidos.
Entonces tienes que aprender lo que te den de gráfico, lo que te den de interiorismo, lo que te den de industrial, lo tienes que aprender porque esa es la premisa, la promesa básica de la escuela, ¿no? Claro. Entonces es bien curioso porque se meten, pero no saben ni siquiera lo que se meten. Y ahí es donde las marcas a veces pesan más, ¿no? Que el análisis mismo que debería de tener un chico de 18, 19 años, claro, al elegir en dónde me meto, ¿no? Si ya sabes que quieres ser diseñador industrial, ¿por qué no buscas una universidad que esté enfocada y especializada en diseño? Pues también por la edad yo creo que estás en esta búsqueda de identidad y de pertenecer, claro, más como a esta parte social, de conocer o de estudiar con mis amigos que venimos del colegio, claro, o de la preparatoria, más que pensar ya profesionalmente dónde me voy a relacionar. Por supuesto, y ahí el ITESO tiene una personalidad muy seductora, ¿no? Como marca. Y por otro lado, pues sí me cumplió la promesa de traer a Javier Mariscal, lo trajo. En ese momento no pude intimar tanto con él, pero 2 o 3 años después regresó. Y entonces me vio en el patio, no sé qué, se acordó de mí y entonces me dijo, oye, ven para acá, yo quiero que estés conmigo todos los días que voy a estar aquí, quiero que tú seas el que me lleve a comer, el que me recoja esto, tal. Entonces fue así como mi semana intensiva con Javier Mariscal, ¿no? Okay. Y yo ya llevaba 3 años trabajando en la agencia. Esta agencia trabajaba con muchas marcas muy grandes, ¿no? O sea, Hershey's, Campbell, Cerdes, Ford, Verde Valle, etcétera, una lista, ¿no? Muchas marcas de Sigma Alimentos. Pero cuando tuve oportunidad de mostrarle a Javier Mariscal mi trabajo, me regañó, ¿no? Y me dijo, ¿cómo es posible que me enseñes esto? Esto es venderse al capitalismo. Al capitalismo, casi, ¿no? No me lo dijo con esas palabras, me lo dijo con palabras más antisonantes. Sí. Y entonces, luego después, al día siguiente, me dijo, oye, creo que fui muy rudo contigo, ¿no? Me dijo, entonces, me dijo, no, pues, mira, yo creo que si fueras mi hijo, yo te daría un año sabático, me iría a Europa, conocería otras cosas, haría las cosas distinto, ¿no? Pero me saldría de este lugar y conocería otras cosas y experimentaría por otros lados. Yo llevaba unas postales de los carteles que había hecho en Hematoma, y porque se los quería regalar, ¿no? Y se los regalé también como para que viera otra parte del trabajo que no le había enseñado, ¿no? Que malamente claro, yo enseñé algo, ¿no? Me equivoqué en enseñarle esto a una persona que no hacía eso, ¿no? Claro. Y que obviamente lo iba a rechazar y lo iba a ver mal. Y ya le enseñé las postales de Hematoma y me dijo, oye, esto está muy bien. Me dijo, esto lo hiciste tú. Le dije, sí, eso también lo hice yo. Me dice, coño, ¿por qué no me enseñaste esto? ¿Por qué me enseñaste lo otro? Y le digo, bueno, pues, o sea, fue lo que... Es que justo esa es la parte que me llama a mí mucho la atención de tu perfil, en donde, ¿cómo es tener esta parte, esta dualidad del diseño comercial y el diseño personal? Esta anécdota que compartes, pues creo que lo refleja muy bien, ¿no? Tú tenías como esta construcción profesional por el lado comercial o las marcas o las rotulaciones vehiculares, y era lo que le querías presumir porque era lo que tú asumías como tus mejores trabajos, considerando marcas reconocidas y marcas que pues tendrían un impacto en tu portafolio. Pero resulta que su visión del diseño era más hacia el diseño personal, y es cuando a lo mejor ahí empezó parte de tu formación fue descubrir los dos mundos y querer desarrollar los dos. Fíjate que fue circunstancial. O sea, yo llevaba esta carpeta como tenía las cosas ordenadas y fue algo que fue como... O sea, yo le dije, oye, ¿puedes ver mi portafolio? Y él me dijo, no. Y entonces yo le dije, oye, pero ahí la dejé, ¿no? Y entonces él luego me dijo, ¿sabes qué? Sí te quiero dar la oportunidad de que me lo enseñes. Y yo no tenía nada preparado. Entonces agarré esta carpeta. Siempre que te piden portafolio, nunca está listo. Exacto. Entonces agarré esta carpeta que tenía y se la mostré equivocadamente. Yo creo que yo sabía ya que equivocadamente le estaba mostrando eso, ¿sabes? Porque por otro lado,
Una cosa que sí nos dio el ITESO fue que nos llevó muchos grandes diseñadores a darnos conferencias, entonces sí había esa parte en mí, ¿no? O sea, sí había esa espina en mí, sí sabía yo que estaba el trabajo comercial y por otro lado estaba este trabajo, ¿no? Como más sexy, más seductor, más, pero también una parte de realidad que muchas veces creo que que no se contemplan en ese sentido, ¿no? O sea, como decir, bueno, sí, pero necesito vivir, ¿no? O sea, yo no tenía ni para pagar la carrera. Claro. Entonces dices, bueno, yo trabajo en lo que sea, o sea, yo necesito pagarme mis estudios, necesito pagar ahora la mensualidad del carro, ahora necesito pagar esto. Comer Entonces, 3 veces al día. Comer 3 veces al día, ¿no? Es algo que uno no puede dejar de hacer. Entonces, sí, creo que en ese sentido, no lo satanizaba tanto, ciertamente, ¿no? Esta plática que tuve con él sí me hizo sentirme como que estaba muy mal, estaba errando mi camino, ¿no? Sí. Yo estaba todavía muy chico, ¿no? Y también creo que eso es error, ¿no? Cuando idolatramos a estos personajes, ¿no? Y luego así como en esa inmadurez, ¿no? Dices, oye, no, me dijo que estoy haciendo malas cosas, entonces yo renuncié a mi trabajo, renuncié a la escuela, al ITESO, estaba justo terminando de pagar mi universidad, yo les dije, tomen todo mi sueldo durante 3 años, vendí mi carro, les debía todavía creo que 30,000 pesos, me dieron 60,000 por el carro en ese momento, pagué los 30,000 pesos, me compré mi boleto de avión a Barcelona y me fui a Barcelona a vivir, ¿no? Okay. Y me fui a tocar puertas. Y pues todos los estudios que visité en ese momento eran estudios pequeñititos, buscando esta experiencia, ¿no? Javier Mariscal me dijo, yo no te voy a dar trabajo, cabrón. O sea, a mí si me buscas, te recibo en el estudio, te regalo comida, café, te presto la computadora para que mandes correos, lo que tú quieras, pero no te voy a dar trabajo. O sea, a mí no me comprometas en ese sentido, yo no te voy a dar trabajo. Entonces visité otros estudios, pero eran estudios muy pequeñitos. Y entonces llegaba yo y me decían, oye, por ejemplo, en ese entonces visité Basaba y me decían, sí, pero somos mi papá y yo. O sea, somos dos. Sí. O sea, no es lo que de pronto luego se ve, ¿no? Sí, afuera, sí. como que ves grandes cosas y dices, Sí. no, pero, y llegas y son dos. Y visité a Pati Núñez, una gran diseñadora de Barcelona, que también fue muy generosa, me recibió, platicó conmigo un rato totote, ¿no? Y tampoco tenía, ¿no? Me decía, es que somos un estudio muy pequeño, me decía, realmente cuando se abre una vacante, pues es difícil que se abra una vacante. O es temporal. Es temporal, exacto. Entonces, y luego empecé a visitar agencias, ¿no? Dije, bueno, agencias, y entonces me decían, bueno, pero ¿por qué le vamos a dar trabajo a un chico mexicano que tiene 22 años, ¿no? O 23 años, y cuando los catalanes aquí se están graduando a esa edad y vienen a trabajar gratis, ¿no? Vienen a aprender. Le dije, sí, yo ya tengo 4 o 5 años trabajando, ¿no? Pues no, tampoco es que venga pidiendo caridad, ¿no? De improvisado. Sí, de improvisado. O sea, ahí está mi portafolio en el área comercial. Creo que vale la pena en ese sentido. Pero pues no hubo tanta suerte. Y conseguí trabajo en una imprenta, haciendo salidas de impresión y Dibujante. pues haciendo las salidas de impresión de otros diseñadores, Okay. ¿no? Aprendí temas de salidas de impresión, de preprensa, ¿no? Al final de todo se aprende, ¿no? No estaba tan contento, evidentemente, pero de pronto se empezó a abrir ahí también una línea, ¿no? Yo, en Navidad, se acercaba Navidad, este cuate me dijo, oye, tus papeles cómo van, tal, y dije, sabes que no han salido. Entonces me dijo, oye, yo creo que vamos a tener que romper la relación porque yo no quiero meterme en un problema, ¿no? Entonces, así como historia de canción de Sixto Rodríguez, me quedé sin trabajo en Navidad, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues ya me voy a regresar a Guadalajara, ¿no? O sea, sí, ya no sé qué hago aquí, no ¿Cuánto tiempo duraste? No estoy cumpliendo, como 6 meses. Okay. Le dije, no estoy cumpliendo lo que quiero hacer, y justo me llega un correo en esos días de la agencia donde estaba trabajando
y donde me decían, oye, regrésate y te damos la dirección de arte, ¿no? De la agencia, que era una agencia que tenía un formato distinto, no por células, o sea, yo era el director de arte, regresé y fui el director de arte de 9, 10 diseñadores, ¿no? O sea, no había como células pequeñas de trabajo en ese entonces. Y casi pues me encargaba yo de dirigir a la parte, a los comunicadores y a los diseñadores y atender a los clientes y también a diseñar, ¿no? Pero antes de regresarme de Barcelona, regreso a despedirme de estas personas y este cuate me dice, oye, no te vayas, se me ocurrió que podemos abrir un estudio juntos acá de diseño. Le dije, no, maestro, yo ya agarré chamba, ya me regreso y me regresé, ¿no? Pero sí, aprendí muchísimo, ¿no? Y aprendí también en ese sentido de decir, bueno, Javier Mariscal o otros grandes diseñadores que han tenido la oportunidad, ¿no?, de hacer este trabajo, pues a lo mejor las implicaciones o los momentos históricos de su vida profesional se dieron de otra manera, ¿no? Claro. Yo tenía que trabajar, ¿no? Claro. Y ganarme la papa, entonces pues de alguna manera tuve que partirme en dos, ¿no? Como para poder hacer este trabajo en la agencia por un lado, y yo regresaba a mi casa durante 5 años más, regresé a mi casa a aprender la computadora. Después de una jornada de trabajo, llegaba a mi casa a aprender la computadora y empezar a trabajar otra vez, ¿no? Y los fines de semana. Como se dice también coloquialmente, tener para el gusto y para el gasto, ¿no? Es correcto. O sea, el diseño que paga la renta y el diseño que pues llena el alma sí, o sí. el gusto creativo. Sí, o que te cumple esos sí, gustos y caprichos, ¿no? Que quieres hacer, digo, son cosas, hay cosas en el diseño que a mí me han pasado, por ejemplo, pues el mismo hematoma o la exposición de la muerte Calaveras que me llevó a muchas cosas posteriormente, que las inicié por un gusto, por un capricho, o sea, digo, hematoma no fue un capricho, no fue un colectivo que... ¿Todavía eras estudiante cuando estuviste en el colectivo o ya eras egresado? No, ya era egresado. Okay. Era mi primer semestre egresado. Okay. Y mi primer semestre dando clases. Y Sergio González daba clases en ese entonces en el ITESO y él me invitó. Okay. Sí, él creo que fue como el que amalgamó, ¿no?, todo este proyecto. No creo, estoy seguro que él amalgamó todo este proyecto y él fue el que nos invitó, digamos, a todos los diseñadores que estábamos ahí participando en ese proyecto. Que curiosamente, digo, conocí a Sergio por la parte de hematoma y a Roger, porque incluso había estado en algunas conferencias siendo estudiante que ellos habían impartido, y sabía que había muchos involucrados, ¿no? Pero volviendo al punto de que no hay dónde encontrar esta información, no sabía específicamente quiénes habían sido parte del colectivo, ¿no? Sí. Y hace unas semanas, cuando volvieron a hacer la galería, que volvieron a abrir y esto, pues me encuentro que tú eras parte del colectivo, que Lu Pérez Andy era también parte del colectivo, y le decían, el otro día estaba, visité su estudio y le decía, oye, yo no sabía que eras de hematoma. Sí, pues también yo de ahí estuve haciendo algunos proyectos y carteles, y dije, mira cómo toda esta generación, pues justo nadie está hablando de eso, y podría haber pasado mucho tiempo y nadie iba a saber qué onda con hematoma. Sí, pues yo creo que nadie sabe qué onda, ¿no? Y porque justo cuando inauguraron la exposición del Museo del Periodismo, nos invitaron y ya ves que nos piden dar unas palabras, ¿no? Y entonces yo le decía, a mí me habían pedido hacer un currículum extensísimo en el ITESO hace 6, 7 meses para obtener el puesto de maestro titular. Sí. Y entonces tuve que hacer una cosa así, pero extensísima, poner pruebas, ¿no? Recortes de periódico, cosas así que comprobaran todos estos méritos profesionales, ¿no? Y no encontraba nada de hematoma, nada. O sea, te metías a googlear o a cualquier navegador y empezar a buscar y no había absolutamente nada. Entonces lo que les dije yo fue, si no se hubieran encontrado esta serie de carteles y no hubiera habido esta iniciativa de quererlos exponer nuevamente, o sea, hematoma era algo que si no estás, o sea, ahora dicen que si no estás en las redes, ¿no?, si no estás en la web,
pues en realidad no existes, pues entonces Hematoma ya no existió, o sea, no, Sí. no había existido en realidad, Sí. porque pues pasó, pero ya nadie se acordaba que había pasado y no había sí, testigos, ¿no? O sea, es no que había justo ese es el testigos. tema. Sí se recuerda, sí se sabía, pero no hay testigos. Ajá. O sea, no había... Por ahí ya que empecé a hacer búsquedas para vestir un poquito la entrevista que tuve con Roger, me encontré que por ahí había alguien que tenía unas fotos y así. Y los que tienen la información pues son los mismos del colectivo. Somos los mismos del colectivo, Pues sí. tendrían que ahí Sí. Y hacer algo. había muchas cosas de periódicos. Yo tenía algunos recortes de periódicos guardados que los llevé al museo y no los he ido a recoger, no, ahí se quedaron, pero que formaron parte de la exposición. O sea, sí fue algo que sonó mucho en su momento y estuvimos en todos los medios, ¿no? Periodísticos de aquí de Guadalajara y en todas las revistas estas semanales de cultura y tal. Sí pasó, pero ahora parece que no pasó, pero no se documentó. Pero no se documentó. Bueno, ahí está el registro, como tú dices, ¿no? Igual si alguien en algún momento quiere puede ir a unas hemerotecas y buscar el registro, pero en ese momento pues no había sucedido, o sea, parecía ya que no habíamos existido, ¿no? Entonces, pues había perdido total relevancia. Pero la verdad no sé si eso, o sea, lo importante no es eso, sino las satisfacciones que te deja los proyectos que haces en ese sentido, que no son del área comercial, ¿no? Sino que son más porque quieres hacer algo vinculado a tu profesión y vinculado a la razón por la cual te metiste a estudiar eso, ¿no? Entonces, lo otro es trabajo y lo otro es, digamos, si queremos llamarle pasión o son motivaciones bien distintas, ¿no? Y sí, esos proyectos que surgen por este ánimo, ¿no? De pasión o de gusto personal, son los que luego se vuelven más grandotes. Y a mí Hematoma me dio un chorro de cosas. Entre las más grandes, conocer a mucha gente que lo más valioso que puedes encontrar en una persona es poderte sentar a tomar un café, platicar y echarte una chela, ¿no? Conocí a Rafael López Castro, a Alejandro Magallanes, a Jorge Alderete, a mis mismos compañeros que estaban aquí en Guadalajara, ¿no? Lu, Roger, Rodrigo, Jorge, todos ellos, Sergio, todos ellos, ¿no? Para mí eso es lo más importante, la gente. O sea, ya a través de los años y en perspectiva, la gente es lo más importante y lo que te deja cada persona, ¿no? Conocer a cada persona es padrísimo tener esos recuerdos ahí en la memoria. Y tener también, creo, con quién platicar estos temas, ¿no? Porque bueno, claro, algo que a mí me pasa de repente es que esta pasión del diseño o el gusto, pues no la puedes compartir tan fácilmente con colegas incluso, ¿no? Porque sí, es como, ya vas a empezar. Sí. Ay, las ñoñadas. ¿Y quién va a saber quién es ese diseñador? Ay, sí. Y por ahí quieres una foto de ese diseñador. Pero bueno, hay quien sí le damos ese valor y sí nos involucramos de esa manera con el diseño, ¿no? Sí, a mí me encanta la historia y todo, o sea, de hecho yo soy un aferrado, ¿no? Con términos y cosas así. A mí yo me aferro con las cosas, o sea, tenía una disputa ahí con alguien en el estudio, ¿no? Porque les decía yo, mucho tiempo yo creía equivocadamente, ¿no? Que estábamos haciendo branding y me clavo estudiando y me clavo haciendo estas cosas de investigaciones también mucho por la escuela y por los alumnos. Y entonces decía, pues no, es que no estamos haciendo branding y nadie de los que dicen que están haciendo branding están haciendo branding. Entonces decía, hay que llamarle las cosas por su nombre, porque si no estamos generando o sea, estamos vendiendo algo que no es lo que estamos haciendo, claro, que es identidad. Pero yo creo que también es un poco como lo que está de moda, ¿no? Y que los clientes lo piden así. O sea, obviamente hacer identidad visual pues tiene que ver con el tema de que te hago tu logo y los colores y todo ese rollo, ¿no? Pero ya los clientes le llaman branding a eso. Entonces, también llegar con un cliente a tratar de, no, a ver, lo que tú necesitas es un identificador, símbolo, logotipo y descriptivo de marca. No necesitas filosofía, valores, experiencia de marca, todo lo que realmente es el branding. Porque cuando te toca, o sea, que ojalá siempre nos tocaran proyectos en donde hagamos branding, porque si nos metemos al
al 100% del negocio o incluso hasta el modelo de negocio. Ujú. Pero cuando solo quieren una identidad, y no lo digo que solo quieren como menospreciando ese trabajo, sino que el branding es más que el identificador. Entonces, esa parte, pues el cliente está acostumbrado a llamarlo así. Sí, pero fíjate que sí, o sea, yo soy un ferviente creyente de las palabras y sobre todo hay que tener mucho cuidado con las palabras que quedan escritas. Entonces hay que tener mucha precaución, por ejemplo, si tú le prometes a un cliente o le estás vendiendo a un cliente y queda por escrito, le estás vendiendo un proyecto de branding y el branding es otra cosa. O sea, en algún momento cuando yo iniciaba mi carrera, un poco en este paralelismo de estar en la agencia y de estar haciendo cosas por fuera, ¿no? En la agencia era 100% gráfico, y afuera, gracias a un muy buen amigo mío que se llama Arturo González, arquitecto, me empezó a pasar proyectos de restaurantes y bares y no sé qué, ¿no? Y entonces de pronto me convertí en el diseñador de restaurantes y bares. Sí. ¿No? De hecho, está revisando tu portafolio, tienes bastantes proyectos Sí. de restaurantes. Ahora entiendo por qué, por la relación Sí. con un arquitecto. Sí, 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 es un gran amigo, uno de mis mejores amigos, y también ha sido muy generoso conmigo en estarme compartiendo trabajo y tal, ¿no? Él es un gran relacionista, es súper simpático, además de ser buen arquitecto, entonces tiene como esa facilidad de... Y yo de repente al principio iba a las juntas y siempre era como, pues aquí está el diseñador, ¿no? Y el diseñador, ¿qué va a hacer? ¿Qué necesitas? Pues, oye, necesitamos que nos hagas un logo, ¿no? Pero entonces yo decía, oye, pero si siempre hago logos, o sea, pues nunca voy a poder salirme de la agencia o poder poner mi propio negocio, porque pues haces un logo, ¿cuántos logos necesitas al mes para poder sobrevivir, no? Claro. Y luego no te dan los tiempos ni las fechas, porque si tú planeas necesito hacer un logo cada 3 o 4 días, ¿no? Para poder vivir decentemente, ¿no? Entonces, pero no contemplamos que se van cruzando los cambios. O sea, es decir, este logo no salió. Si fuera así y fuera como que ya acabaste 3 días, ahora el que sigue, el que sigue, el que sigue, eso no sucede así. No. Entonces te vendrías atorando. Siempre he tratado de generar una metodología que se ha generado a través de los años, en donde estudiamos 5 estrategias que son, yo le pido a mis clientes que estudien la estrategia, o sea, que me pasen la estrategia de negocio y la estrategia de mercadotecnia. Esto fue al principio un tema, ¿no? Porque cuando yo empecé a arrancar el estudio y les pedía que me pasaran, habiendo yo trabajado con todas estas marcas enormes, y les pedía, y eso también es una reflexión padre, creo, que parte del trabajo en la agencia, yo decía, pues sí estoy trabajando con estas marcotototas, pero a veces no puedes intervenir tanto, ¿no? O sea, hay veces demasiadas guías, demasiadas restricciones, tantos manuales, ¿no? Que se limita. Y eso no estoy diciendo que esté mal, está muy bien, está muy padre, hay que saber trabajar bajo esos lineamientos, ¿no? Solo se acota en la cancha y se acotan las reglas y hay que ser creativos dentro de esa cancha y dentro de esas reglas, ¿no? Sí. Pero a mí me interesaba mucho la parte de la creación del momento del nacimiento de la identidad. Entonces dije, pues solamente esto lo voy a encontrar en pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces yo creo que ese fue primero mi gran error, ¿no? Empezar a pedirles a estas pymes, ¿no? Que me dieran su estrategia de negocio, su estrategia de mercadotecnia, y me decían, puta, ¿con qué se come eso, no? Claro, Sí. O sea, entonces, y me atoré mucho, o sea, hubo varios proyectos que yo creo que no pude vender o desarrollar porque me atoraba en ese rollo. Ya luego lo resolví haciendo un brief que yo decía, claro que saben su estrategia de negocio y claro que tienen cierta visión hacia la mercadotecnia que quieren hacer, porque son empresarios y ellos intuitivamente lo saben, pero no saben que lo saben. Claro. Entonces, a través del brief les vas preguntando todas esas cosas y siempre, y no siempre, a través del tiempo, entendiendo que lo que yo estaba buscando era esos diferenciadores en estos negocios, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las diferencias de ellos
querían entrar a un mercado posiblemente saturado de productos iguales o servicios iguales. Pues yo creo que actualmente todo está saturado, ¿no? Todo está saturado. O sea, a mí me pasa mucho con clientes que me dicen, oye, dame una idea, quiero emprender, ¿qué será bueno? ¿Qué se está usando ahorita? Todo ya está, ¿no? O incluso cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y yo menciono, no, pues tengo una agencia de comunicación, diseño y redes sociales. Bien saturado. O sea, pues sí, pero dime cuál carrera, ¿no? Todas. No, todas. Y yo creo que ahí, o sea, yo creo que también, yo por ejemplo le decía a mi hermano estudió administración de empresas, pero siempre se ha dedicado a administrar líneas de producción, creo, si no me va a regañar. Y yo le decía pues que el diseño, y le ha ido muy bien, y yo le decía, pues sé que el diseño es más difícil. Me decía, no, es que en el diseño son muy llorones. Me decía, porque los ingenieros que entran a trabajar conmigo ganan igual que ustedes, o sea, ganan 5,000, 6,000 pesos cuando están empezando, y quieres ganar más, tienes que hacer las cosas bien, tienes que hacer las cosas mejor, tienes que encontrar, esto no me lo dijo él, esto yo lo resolví años después, ¿no? Tienes que encontrar también, así como tú tratas de encontrar los diferenciadores en alguien más, tienes que encontrar los diferenciadores en ti, ¿no? Para poder decir, oye, o sea, ¿cuál es la diferencia de trabajar conmigo a trabajar con alguien más? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, yo creo que el estudio, bajo mi dirección, he tratado de mantenerme un poco a raya con la tendencia, con lo que se trata en relación de marcas y negocios. ¿Por qué? Porque yo digo, oye, una marca, generalmente un negocio, pretende perdurar en el tiempo. Sí. Y es muy penoso que le hagas el diseño de la identidad a un negocio que, imagínate, no gracias al diseño les va bien por muchos otros factores que no tienen que ver con el diseño, pero que posteriormente hayan arrancado, les va bien, y posteriormente ya arrancados, tengan una bodega llena de envases, de empaques, de cosas que tengan ahí embodegadas, pero se dan cuenta que la identidad no está bien, la identidad gráfica, en ese sentido acotado, no es coherente o congruente con su modelo de negocio o con sus objetivos de negocio y de mercadotecnia. Entonces tienen que hacer un rediseño. Y entonces dicen, bueno, pero ahora ¿cómo hacemos este rediseño, no? ¿Qué hacemos con toda esta inversión que tenemos en bodega? ¿Cómo hacemos la transición de una imagen nueva? Todo eso es muy costoso para negocios que les fue bien. Sí. Entonces, yo por eso trato de ser un traductor, ¿no? De decir, oye, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu diferenciador? Esas cosas que realmente puedas cumplir, honestamente puedas cumplir, y que podamos traducir en una identidad gráfica que pueda perdurar o vivir dignamente en el tiempo, ¿no? Y con eso muchos diseñadores que han colaborado conmigo creo que se han enojado mucho conmigo a veces, sí. ¿No? Las personas son lo más maravilloso y también lo más complejo, ¿no? Hay grandes personas que han pasado por el estudio, que los quiero, los amo, los adoro, pero que hemos tenido diferencias. Claro, hemos tenido diferencias, ¿no? No han estado de acuerdo conmigo en muchas cosas, porque muchas veces la tendencia te susurra, ¿no?, al oído con mucha seducción, ¿no? Sí. Y entonces quieres hacer estos proyectos, pero dices, pero no puedes hacer un proyecto que sea un capricho gráfico para ti, estético, y que luego no funcione porque no estás diciendo nada de lo que está relacionado con los objetivos del producto y del negocio. Justo hablando de tendencias, actualmente hay varias tendencias, ¿no? Siempre se habla como de cómo va a ser el diseño del próximo año, de tal año, ¿no? Y pues haciendo una investigación como de las tendencias o los hábitos de consumo, pues hay que ir como, pues a lo mejor actualizándose, ¿no? Pero las que yo he visto que están actualmente, tiene que ver una con este minimalismo o simpleza extrema, o hacer un diseño muy limpio, en donde yo creo que en ocasiones, que son por lo regular rediseños de marcas ya muy consolidadas, en donde esta simpleza o este minimalismo pues pierde todo esto que acabamos de mencionar, ¿no? La personalidad, la filosofía, todos los valores que tiene la empresa, que sé que es muy complejo pretender que un símbolo o un logotipo puede representar todo lo que es una empresa,
pero que por lo menos había algunos guiños, algunos simbolismos que nos remitían a eso, ¿no? Pero bueno, una de las nuevas tendencias es esto, como limpiar completamente los logotipos. Y lo que yo creo es que el hacer esta limpieza en los logotipos o en la identidad visual de estas marcas, creo que es desde mi punto de vista, un grave error en el sentido de la identificación o la diferenciación. Porque si todos los logotipos los ves iguales de simples, pareciera que todos están hechos o con Helvética o con Futura. Entonces siento que esa tendencia de lo limpio, pues para mí es como una tendencia nueva, una evolución que pareciera que es lo que se debería de usar, pero yo no sé, no estoy tan de acuerdo. No sé, ¿tú qué opinas de esa tendencia? Yo pienso que es quizás, desde mi perspectiva, como el regreso a, ¿no? O sea, yo creo que eso ya sucedió, y ahora quizás ya pasamos un momento de mucha saturación en el diseño, ¿no? De ponerle establecido desde, ¿no? O sea, había muchas cosas que yo decía, y que no digo que yo no haya hecho, porque muchas veces el mismo cliente te las pide que las hagas, ¿no? Pero dices, oye, ponle ahí establecido desde el 2024, dices, oye maestro, pero es que eso no te aporta nada, porque cuando pones establecido en 1800 y tantos, sí te da una aportación a niveles de comunicación porque te está hablando de experiencia, pero si tú pones establecido en 2024, pues no te aporta absolutamente nada, más bien te está haciendo que se te vean los chones, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido yo creo que más bien hubo una etapa, o todavía seguimos en esa etapa, ¿no? Que yo creo que es hasta los chicos, ¿no? Que a los que les doy clases les dicen, es que está muy aesthetic, ¿no? O sea, y hay que ponerle muchas cosas, y hay que hacer muchas cosas, y hay que saturarlo, y hay que ponerle numeritos por aquí, numeritos por allá y tal. Yo también he participado de eso. ¿Por qué? Porque son más o menos la tendencia que va siguiendo el mercado, y a veces los mismos clientes te lo piden, ¿no? Y no puedes estar tampoco negado a lo que te piden los clientes, ¿no? A veces, o lo que da como resultado esa relación cliente-diseñador, ¿no? Claro. Pero yo creo que ya estábamos en ese lugar, y si hacemos la reflexión, o yo pienso que si hacemos la reflexión, las grandes marcas, o muchas de las grandes marcas que recordamos y que tenemos presente en la mente, son marcas muy simples, muy sencillas, muy fáciles de recordar. No quiere decir que eso sea lo que está bien. Yo lo que estoy tratando de decir es que, primero que nada, los diseñadores diseñamos un signo que aún no es un símbolo, y el símbolo ese signo solo se convierte en símbolo a través de la experiencia que tiene el producto o el servicio con el consumidor, y a través de esta experiencia, si es buena o mala, se genera esta idea, y esta es una primera idea que se genera en relación a la experiencia que tuviste con este producto o servicio, que después de los años se puede convertir en una experiencia emocional, y entonces ahí es donde nace el símbolo, ¿no? No es que la manzana de Apple sea la manzana más maravillosa, gráficamente espectacular que se haya hecho en la historia del diseño gráfico, no, es que Apple es una empresa que nos ha sorprendido a través de los años de forma consistente y coherente, que ha alineado todas las expresiones de su empresa, ¿no? Tanto las literales como las de pensamiento, como las de visión, para llevarlas a sus productos, a su comportamiento, a su imagen gráfica. Eso lo traen al consumidor, y el consumidor se enamora de ellos. O sea, no es la forma de la manzana lo que nos hace enamorarnos de ellos, sino son ellos los que nos hicieron enamorarnos de ellos, y ahora los identificamos a través de la manzana. La manzana se convirtió en símbolo solo después de que ellos cumplieron con su promesa durante muchos años, y fueron coherentes y consistentes durante un largo periodo de tiempo, cumpliendo con las expectativas del consumidor. No es el símbolo lo que le da valor a la marca, sino es el producto o servicio y la consistencia de este actuar durante muchos años, que lo que le da el valor a ese signo para convertirse en un símbolo. También hay otra tendencia que vino a partir de la pandemia. La pandemia, pues en
encierro que tuvimos, digo, ya pasaron 4 años, pero creo que esta impronta vino a cambiar muchas cosas y vino a generar otras. Dentro de lo que generó es esta tendencia del antidiseño, que es esta saturación extrema, es esto, mezclar técnicas, es útil cuando se supone que parte de la práctica o de las buenas prácticas del diseño es, pues si vas a utilizar en una pieza, solo utiliza una tipografía o 2 máximo. En esta tendencia es, métele 10 tipografías distintas, satúralo de color, satúralo de todo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esta tendencia? Que sí puede llevar al caos visual, pero que bueno, vino como a dar un nuevo mensaje en términos de diseño que viene surgiendo desde la pandemia, el encierro, la frustración, y que obviamente pues el estado emocional como la sociedad o los diseñadores se sienten, pues lo reflejan en su trabajo. Antes había muchas restricciones, ¿no? A mí me tocó ver manuales así de 400, 500 páginas, ¿no? En donde eran manuales extensísimos para decirte que no le podías mover absolutamente nada al logotipo, ¿no? Sí. O a cualquier variante de la imagen gráfica, ¿no? De la imagen gráfica de la marca gráfica. Yo creo que hay una cosa padrísima que pasó después, o que se socializó después entre los diseñadores, porque esto no es que lo hayamos descubierto, lo estaban haciendo ya en Europa desde principios de 1900, nomás que luego viene la Segunda Guerra Mundial, hay una ruptura, y para que lo volvamos a retomar, yo creo que se retoma 50, 60, 70, 80, se empieza a agarrar otra vez auge, 90, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que los diseñadores nos ha costado mucho trabajo como entender que esto ya estaba sucediendo y que luego lo dejamos, ¿no? Pero en ese sentido tener este paquetito, ¿no? De cajita de herramientas en donde dices, esta es mi paleta de colores, estas son mis tipografías, esta es mi marca, estos son mis lineamientos de manejo de imagen, estos son mis gráficos auxiliares, ¿no? Con esta caja de herramientas yo tengo que aprender a desplegar esta identidad gráfica que tiene que ser coherente y consistente con la narrativa que se está generando. Entonces, desde ese sentido, lo que me pareció muy padre que sucedió después fue que nos dimos cuenta de que no es el logotipo lo que representa una empresa, sino que es este paquete completo, ¿no? Y entonces que la gente empezó, los diseñadores, yo leí un libro de Martin Lindstrom que se llama Brand Sense, que inclusive plantea el desarrollo de las marcas, de la creación de la idea a través de diferentes sentidos. Sí. Pero también él tiene un planteamiento súper padre que evalúa áreas de acción para una empresa. Entonces dices, oye, por ejemplo, para bajarlo y aterrizarlo a un plano menos teórico y más comprensible y entendible, dices, oye, si yo te digo si yo te pregunto cuáles son los elementos que Nike usa con mayor contundencia para transmitir su imagen gráfica, son el color naranja y la palomita, ¿no? Y quizás su nombre fonético Nike, ¿no? Que lo ha tratado de ir eliminando, ¿no? En su presencia. O vemos, por ejemplo, ahora la sirena de Starbucks en el vaso de Starbucks, pero ya no está acompañado de la leyenda Starbucks. Sí. Esas son cosas que no podrían haber sucedido antes, claro, pero que ahora están sucediendo. Y entonces que tú dices, oye, la gente me puede identificar solo a través de la relación de un par de colores, ¿no? O me van a identificar con mi manera de hablar. Por ejemplo, si a nosotros nos ponen sobre una mesa 5 papelitos, ¿no? Y nos dicen, estos papelitos, 5 papelitos van a traer mensajes de una marca que se llama Gandhi. Y estos otros papelitos van a traer mensajes de otra marca X, ¿no? Yo te puedo asegurar que nosotros ya podemos separar cuáles son los emitidos por Gandhi. Porque ya establecieron una línea, sí, un tono coherente, consistente, con un tono de comunicación claro, con un discurso claro, con una narrativa clara, lo cual nos permite identificarnos a ellos por una forma de ser. Entonces, es ahí donde decimos, oye, no necesito utilizar ni siquiera todos los elementos, me tengo que preguntar cuáles son los elementos que esta empresa tiene en este momento histórico a su disposición para desplegar su identidad y sacarle provecho a esa identidad.
Hay muchas marcas a mí que me tocan con estas microempresas y medianas empresas que me dicen, yo solo tengo el anaquel, entonces hay que hacer algo, ¿no? O sea, cuando llegan y te dicen, oye, pues queremos hacer toda esta historia, contarla en una etiqueta. No, a ver, tranquilos, o sea, esto no se puede hacer, esto es un trabajo a largo plazo. Sí. Vamos a tratar de entender quiénes son, cuáles son sus diferencias y tratar de ser y coherentes. ver cómo transmitimos este mensaje en todos los puntos de contacto. Es correcto. Porque no va a ser en un solo punto de contacto toda la información. Es correcto, ¿no? O sea, pensar cuáles son los canales adecuados para ti y cómo te vas a desplegar después tú y cómo vas a actuar en esos canales en los que tú vas a decidir en tu estrategia de comunicación cuáles son los adecuados para tu marca y cómo los vas a usar para que te conozcan de la manera que quieres que te conozcan. Exacto. Completando tu ejemplo de Gandhi, decías, creo que ya si ponemos los papelitos pudiéramos identificar cuáles son los de Gandhi y cuáles no lo son, y también por esta construcción que hubo también podemos identificar cuál fue la agencia que los hizo, porque cuando cambiaron de agencia pues se notaba, ¿no? O sea, ya veías los mensajes que eran como muy concisos, muy inteligentes, muy, ¿cómo decirlo? Como irónicos. Sí te movían algo, ¿no? Lo leías y decías... Provocadores. Te provocaba. Y después se cambiaron de agencia, ya eran como de 4 renglones, 4 líneas de texto que decías, no, y ya ni lo leías, ¿no? En el espectacular ibas manejando, eran los anteriores, los veías, pasabas el espectacular y te quedabas reflexionando el mensaje. Y cuando cambiaron de agencia ya ni lo terminabas de leer, ¿no? Y dices, qué raro, cambiaron mucho como eran, sí. Pero justo pasó eso. Sí, puede cambiar la gente que está detrás, ¿no? Pero sí. Todos esos lineamientos te ayudan a quizás a explicarle a la nueva agencia o a la nueva persona cómo debe expresarse, ¿no? Y finalmente, por eso debe de haber un brand manager o un gerente de mercadotecnia que conozca la marca a profundidad y su personalidad a profundidad para que diga, oye, esto sí, pero no así. Claro. Sí, pero no en este tono, sí, pero con menos palabras, sí. ¿No? O sea, es como ese ya detalle fino, ¿no? De tener esa capacidad de poder dirigir y gestionar las expresiones de una marca, que eso es otra cosa totalmente distinta. Sí, ¿no? Yo siempre he pensado que la comunidad del diseño tiene que empezar o tiene que entender que todos estos temas más allá de la creatividad y saber dibujar y todo eso, o sea, somos una profesión, somos diseñadores, o sea, existe la parte de la academia y tenemos que darnos esa seriedad y ese valor. Tanto lo tiene un abogado, lo tiene un médico, lo tiene la profesión que tú quieras. Pero creo que también el perfil del diseñador termina siendo muy comodino en ese sentido. Uh-huh. O sea, dice, no, pues yo, ¿para qué me titulo? Mi trabajo es el que va a hablar por mí y es lo que me va a conseguir trabajo. Bueno, pero también tienes que titularte y a lo mejor vas a buscar una maestría y a lo mejor vas a buscar certificaciones. No, esas son cosas que para mí no. Entonces creo que el diseñador por sí solo tiene que darse ese valor y pensar en derechos patrimoniales y pensar en registros de marca y pensar en patentes, en cuestiones financieras, sí. O sea, ¿por qué limitarnos al dibujo o a la pintura? Entonces creo que eso es algo que en algún punto, yo creo que eso es lo que va a seguir, ¿no? O sea, hablamos de una carrera que es joven y que pues va a tener varios retos que ir resolviendo y que ir escalando, pero yo creo que eventualmente también esto va a cambiar, ¿no? El dejar de burlarnos entre nosotros con el chiste de mejor trabaja en McDonald's o mejor ser el taxista o ¿de qué estudiaste, hijo? Diseño. ¿Te vas a morir de hambre? O sea, cambiarlo y empezar a hablar de, pues claro, voy a salir de la normalidad de todos, ¿no? Sí. Pero es un reto que a lo mejor a ti como profesor en la academia les corresponde. Yo pienso que sí, o sea, sí tienes razón en todo lo que dices, porque hay una parte, ¿no? En donde yo leí una vez un artículo en una revista que decía que, o sea, las carreras están mal diseñadas o estructuradas desde la parte del planteamiento universitario, ¿no? Desde la academia. ¿Por qué? Porque decían, la carrera de un diseñador es como la carrera de un futbolista.
¿no? Y en este artículo decía él, tú pregúntate cuántos diseñadores conoces, amigos tuyos o conocidos que tengan más de 40 años y sigan trabajando en una agencia. En realidad son muy pocos, ¿no? Quizás conoces uno o dos por ahí que se colaron, ¿no? A trabajar en una agencia, ¿no? Pero en realidad... Creo que terminan con su estudio. Todos terminan con su estudio, con su negocio propio. Entonces dicen, si él... Ahí tenía porcentajes que ya no me voy a acordar cuáles son, pero para comunicar la idea sirven, ¿no? Si del 10 o 5% de las personas que estudiaron diseño, que se siguen dedicando al diseño después de los 40 años, ¿no? El 100% o el 90% de ese 5% pone sus propios negocios. Entonces, ¿por qué los planes académicos no han cambiado? O sea, ¿por qué no ha habido una carrera, ¿no?, distinta que diga como diseño y administración de empresas, ¿no? O diseño y... O sea, porque, o sea, finalmente vamos a ser emprendedores, vamos a ser empresarios. Y nadie nos enseña cómo ganar dinero, ¿no? O nadie nos enseña cómo hacer esas vinculaciones. O negocios de diseño, sería interesante, ¿no? Negocios de diseño, ¿no? Y ahora están las industrias creativas. Pero ¿sabes cuál es el problema, César? Que no todos tenemos los mismos talentos. Entonces, tú tienes un talento y otro error que yo creo, y todo lo que yo creo es desde donde yo creo, no quiere decir que sea una verdad, es que cometemos comúnmente el error de asociarnos con personas que tienen los mismos talentos que nosotros. Sí. Entonces dices, oye, yo sé hacer esto, medianamente bien o mal lo hago. ¿Para qué me asocio con otro cuate que tiene el mismo talento? O sea, ¿no me serviría mejor asociarme con un cuate que sepa hacer negocios, que sepa hacer RP, que sepa hacer contabilidad, que sepa hacer, ¿no? O sea, que inclusive en una agencia, ¿no? Mi sueño siempre fue Pentagram también, ¿no? O sea, decir, como muchos, hacer esta vinculación, ¿no?, entre diferentes áreas profesionales multidisciplinarias y generar un espacio multidisciplinario, ¿no? O sea, históricamente que sucediera lo que sucedió en AEG y Olivetti a principios de 1918, 1930, ¿no? Pero ya tenerlo claro, ¿no?, y meterlo todo en una agencia, yo creo que eso todavía no ha sucedido. O sea, pues, aquí en México creo que todavía no ha sucedido. Creo que ha cambiado porque, por ejemplo, tomas el ejemplo de Pentagram. Y Pentagram, todo lo que diseñaba Pentagram era de Pentagram. Pero ahí había diseñadores juniors, seniors, directores de arte. Pero había arquitectos. También. Diseñadores industriales. El punto a lo que iba mi comentario es que no se les daba esa autoría. O sea, un proyecto que hacía Pentagram es un proyecto de Pentagram. Pero hace poco, o tiene poco, que están empezando a nombrar a los diseñadores dentro de los proyectos. Así sea un junior, ¿no? O sea, en redes sociales Pentagram pone su descriptivo de su proyecto y debajo etiqueta a todo el personal involucrado, ya dándoles una identidad a las personas. Yo creo que eso es súper saludable. Sí. Súper saludable. Es de lo que va cambiando, ¿no? Entonces, a lo mejor, si vamos atrasados en México con las prácticas que a lo mejor hace muchos años tiene Pentagram, pues va a ser complicado. A lo mejor nos vamos a subir en una última etapa y vamos a decir, bueno, lo estamos haciendo como lo hace actualmente Pentagram, pero no como lo hacía antes. Sí, pero para lograr eso necesitamos conocer de otras áreas que no son necesariamente nuestras áreas de aptitud profesional o de talento. Entonces es lo que yo digo, ¿no? O sea, luego le pedimos al diseñador, ¿no? Que sea, es como este evento afortunado, ¿no?, en donde Steve Jobs conoce a Steve Wozniak, ¿no? Entonces se juntan los dos y entonces sucede algo enorme, ¿no? Pero también sucede algo enorme en el sentido de que a uno no le interesa el ego y al otro sí. Porque si a los dos les hubiera interesado el ego, entonces hubiera tronado, ¿no? O eso como... Digo, después ya que se subió el ego de los dos, ya hubo problemas. Ya hubo problemas. Pero de inicio no. Pero dio inicio, o sea, dio permiso que naciera algo, Sí. Entonces yo creo que eso es lo que yo, a lo que yo me refería. O sea, como decir,
Bueno, primero este tema de los egos en los diseñadores es algo que se debería liberar, ¿no? Totalmente para que sucedieran cosas padres. Pero después esta preparación como para decir, ¿cómo creo una empresa? ¿Cómo creo la empresa de mis sueños? ¿No? No cómo me convierto en el diseñador que quiero ser, sino cómo puedo convertir en la empresa de mis sueños en esta empresa de mis sueños. Que yo creo que, digo, no lo sé, ¿eh? O sea, no tengo la idea, pero muchas veces yo me pregunto, uno de mis grandes también referentes son Iván Chermayeff, y yo digo, los socios de Iván Chermayeff serían como en esta serie de Mad Men, ¿no? Serían los que atraen los clientes, los que llevan la relación y tal, y Iván Chermayeff estaría metido solo en su despacho con un whisky y un cigarro, ¿no? Diseñando y creando, porque ciertamente Iván Chermayeff es uno de los diseñadores que también me tocó conocer porque lo llevaron al ITESO. Ciertamente era una persona muy introvertida y era muy fácil, le tenías casi que arrancar las palabras, ¿no? Entonces yo no lo veo a él como empresario. Pues déjate como empresario, sino como vendedor. Como vendedor, ¿no? O sea, porque entonces tienes que tener un chorro de talentos en otras áreas. Sí. O sea, tienes que ser buen vendedor, buen relacionista, bueno en esto otro. Saber hacer contabilidad, saber administrar, saber liderar un equipo. O sea, saber liderar un equipo. O sea, eso ya no es una actitud de un buen diseñador. Claro. Eso es una buena actitud de un gestionador de proyectos o de un director de proyectos. Es que creo que ahí es donde entra este punto de la evolución del diseñador. O sea, en un inicio estás vinculado, digo, por hacerlo a lo mejor más romántico el ejemplo, pues inicias con el vínculo con el lápiz y ya después te vas a los óleos y luego ya después te vas a la computadora y luego ya estás ejecutando diseño gráfico digital y luego eventualmente vas a ser director de arte, pero esto se va llevando con el tiempo y se va construyendo esta carrera, pero y ya vas a llegar a ese punto, ¿no? Que en algún momento vas a decir, bueno, ya domino todo lo que tiene que ver con la ejecución del diseño gráfico o diseño en general, y ahora voy a buscar evolucionar y capacitarme en estas soft skills que me ayuden a llevar un equipo de trabajo, cómo me comunico de manera efectiva, cómo puedo negociar, todo esto que va siendo parte de la evolución de tu carrera, ¿no? Y que eventualmente pues pongas tu propio estudio, tu propio despacho y que ya puedas conjugar todo esto, ¿no? Pero sí, coincido que tendría que venir desde la academia pues esta visión o esta formación para que no, bueno, en mi caso que de repente tengo vacantes en mi proyecto, publico la vacante y te llega un currículum de un recién egresado que tiene a lo mejor 6 meses de egresado y ya dice director de arte, ¿no? Dices, es que hay cosas que no las puedes nombrar, no te puedes adjudicar porque son cosas que se dan con el tiempo. Sí. Entonces eventualmente serás director de arte, pero si eres recién egresado, es que yo ya quiero hacer dirección, pues no es de querer, es de años. Sí, fíjate, yo no creo tanto tampoco en esos títulos nobiliarios. O sea, yo digo, pues a veces me hago el planteamiento, ¿no? De decir, o sea, a lo mejor, o sea, ¿qué soy o qué quiero ser, ¿no? O sea, de pronto te da la vida, se te va pasando. Y tú dices, híjole, o sea, realmente, ¿a qué le he dedicado tantos años de mi vida, ¿no? ¿Al diseño? O también le he coqueteado a la ilustración, le he coqueteado al interiorismo, le he coqueteado al diseño inmobiliario, le he coqueteado a muchas cosas, pero o sea, no me he clavado en algo en específico, ¿no? Como, pues a mí se me hace muy congruente, porque si tuviste esta formación de diseño sin apellido, como lo mencionabas, pues tienes esta construcción de tu carrera vinculada a todo. Entonces se me hace interesante que puedas diseñar una silla, puedas diseñar un cartel, puedas diseñar unas calaveras, ¿no? Creo que se quedan muchos temas para profundizar. Sí. A lo mejor habrá que, probablemente no grabarlo, pero reunirnos, a lo mejor ya le ponemos una cerveza bien fría. Con mucho gusto. Para platicar sobre estos temas más a profundidad. Pero bueno, yo agradezco el tiempo que te tomaste, Javier, para venir a platicar. La verdad que fue una charla muy agradable
muy de clavados, que me Sí, gusta. Es muchas algo que a gracias. mí me gusta del diseño. Y pues gracias.